Boreal Televisión presenta. Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Un placer, como siempre, para nosotros compartir este ratito de la noche a través de estos canales. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro país, igual a aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas, aplicaciones y sistemas de cables, especialmente en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Canadá, Europa y las islas del Caribe. Llegamos a este miércoles 10 de mayo del año 2023. Las buenas noches a nuestro compañero don Benito Cruz, que siempre anda con una sonrisa flor de labios. Así es, así. De la única forma que a uno le prestan es así, porque si uno va entruñado, le dicen que no, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo esté bien, así como nos sentimos nosotros en el día de hoy, en esta mitad de la semana. Por supuesto, como de costumbre, iniciamos el programa con un poquito de agua cascada en esta temporada de inmenso calor. Agua cascada es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Decíamos que hoy es 10 de mayo del año 2023. Se cumplen hoy 25 años de la muerte de uno de los más grandes líderes de masas de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, que falleció víctima de un cáncer que lo llevó hasta la sepultura. El doctor Peña Gómez luchó con esta enfermedad durante varios años. Su carrera política en ese momento quizás de manera ascendente y con un pie en la presidencia de la República. Esta mañana te contaba y les relataba a los amigos de Mañana Boreal que el doctor Peña Gómez, hay testigos y testimonios de que había recibido una propuesta del doctor Balaguer para que fuera el candidato de las elecciones de 1994, siempre y cuando dejara de lado a el licenciado Fernando Álvarez Bogart. El doctor Peña Gómez, en un acto de solidaridad y de agradecimiento a la familia de Fernando Álvarez Bogart, rechazó al mensajero y al mensaje que le envió el doctor Balaguer, porque este estaba dispuesto inclusive a apoyar al doctor Peña Gómez. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada en una reunión que tuvo la dirigencia principal del Partido Revolucionario Dominicano. La vida del doctor Peña Gómez, cargada de muchos obstáculos que pocos dominicanos han tenido, una muestra de tenacidad, de superación personal, creó un liderazgo a nivel internacional como pocos dominicanos, a través de sus relaciones con grandes políticos, sobre todo de Europa, y a través de la corriente de la Internacional Socialista. Hoy se cumplen 25 años de su fallecimiento, a pesar de no haber alcanzado la presidencia de la República. Se le considera como uno de los grandes líderes de masas que ha tenido la política criolla, y quizás el más importante del Partido Revolucionario Dominicano, después de su líder fundador, el también fenecido profesor Juan Bosch. Lo que ustedes están viendo ahora mismo es una de esas grandes manifestaciones que se hicieron en la capital, en el escenario del Puente de la 17, que era un escenario
natural, o sea, se entendía como el escenario natural del doctor José Francisco Peña Gómez. Aquí en Santiago tuvimos la oportunidad de verlo también en uno de los extraordinarios mítines que se acostumbraban a hacer en la práctica política de los años 80 y todavía principios de los años 90 en la avenida Las Carreras. Un final muy triste para el doctor Peña Gómez. Una de las campañas más hermosas que se han hecho en el país fue la de 1996, de Primero la Gente, con un jingle maravilloso. Se trató con esa campaña de bajar un poquito el verbo alto, emotivo del doctor Peña Gómez, que en ese momento se estaba enfrentando al doctor Leonel Fernández, ya como candidato el doctor Fernández del Frente Patriótico, aupado por el doctor Joaquín Balaguer. Siempre, y esto hay testimonios, se ha dicho que el doctor Peña Gómez, al rechazar la propuesta de Joaquín Balaguer de que si él quitaba a Fernando Álvarez Bogal de la boleta del Partido Revolucionario Dominicano, pues Balaguer estaría dispuesto a apoyar al doctor Peña Gómez. Ya se conocía, el doctor Balaguer conocía, de acuerdo a los testigos y testimonios, de que el doctor Peña Gómez estaba afectado por la enfermedad del cáncer y el doctor Balaguer entendía que se podía producir el fallecimiento del doctor Peña Gómez en el ejercicio de la presidencia de la República Dominicana y él no iba a propiciar que el licenciado Fernando Álvarez Bogal heredara la presidencia de la República tras un posible fallecimiento por enfermedad del doctor José Francisco Peña Gómez. Para la nueva generación, miren y escuchen cómo hablaba el doctor Peña Gómez, cómo manejaba el lenguaje gestual, y me encontré con este corto donde el doctor Peña Gómez hablaba de instrucciones que estaba dando a los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano de ese entonces para que apoyaran todos los proyectos de leyes que establecían la igualdad entre hombres y mujeres dominicanos. Vamos a ver este corto. A todos los legisladores para que aprueben. Evidentemente que ese estilo ya no es el mismo en la política. Ese fue uno de los mítines del puente de la 17. La verdad que hablar de Peña Gómez nos tomaríamos 2 días hablando bueno, de yo esta historia. mañana... Usted se imagina las veces que se estuvo preso, amenazada la vida, cada vez que iban a buscarlo, a detenerlo. Bueno, el doctor Peña Gómez nunca tuvo tanta... Pero usted sabe bien que cuando él decía, vamos a la calle... Pero lo andaban buscando siempre, sí. Pero él siempre era muy fuerte el liderazgo del doctor Peña Gómez. Sí. Y claro que evidentemente sufría las presiones políticas de la época del doctor Balaguer, pero no tuvo esa penalidad de prisión. Así. Pero el doctor Peña Gómez sí hay que consignar, todavía la historia es reciente y es buena, o sea, uno habla de 25 años como si fuera ayer, sí. Pero es bueno tratar el tema, el liderazgo del doctor Peña Gómez, porque hay testigos todavía de lo que fue su desempeño y desarrollo político. El legado que dejó. Y el legado que todavía hoy 2 partidos, uno que es desprendimiento de otro, se lo tienen como ejemplo. Como práctica del ejercicio decente de la política. Y te contaba esta mañana sobre el caso del voto emotivo y la coincidencia que se da con el doctor José Rafael Abinader y el licenciado Luis Rodolfo Abinader. En 1998, un día como hoy, a 6 días de las elecciones, que se habían separado por la modificación de la Constitución del año 1994 a raíz de la crisis política por las elecciones y que dio como resultado el recortamiento de 2 años
al periodo que correspondía 94-98 y que lo había ganado Joaquín Balaguer con cuestionamientos muy fuertes sobre asuntos de fraude y las votaciones muy cerradas con el doctor Balaguer, con el doctor Peña Gómez. En esa primera elección de medio término que se dio en 1998, el doctor Peña Gómez fallece 6 días antes. Y te contaba que nosotros trabajábamos en ese entonces con el doctor Leonardo Aguilera, en 90 Minutos Entre Noticias, el Centro Económico del Cibao, la firma encuestadora, propiedad del doctor Aguilera, había medido a principios de mayo las preferencias electorales para las candidaturas a síndico, a regidor y a senador. En esas mediciones de los primeros días de mayo, el licenciado Julián Cerulle tenía un 70% de preferencia electoral, o sea, prácticamente era el senador de Santiago ya con ese nivel, y la diferencia era altísima frente al que era el candidato a senador del PRD, que fue el único que le aceptó al doctor Peña Gómez la candidatura a senador por Santiago, el doctor José Rafael Abinader, por sus lazos con Santiago. Y estaba haciendo un trabajo el doctor José Rafael Abinader, el padre de Luis Rodolfo Abinader, hoy presidente de la República, en busca de lograr la candidatura. Un señor ya mayor, pero con un arraigo extraordinario y una energía extraordinaria. Luego de la muerte del doctor Peña Gómez, esto es una confesión que, bueno, lo ha hecho tal vez una vez, el doctor Aguilera creo que una vez se refirió también a eso, se midió la intención del voto después de la muerte y el sepelio de Peña Gómez, y las cosas cambiaron radicalmente. El doctor Abinader aparecía por encima del licenciado Julián Cerulle. Cuando se llegaron esos resultados al Centro Económico del Cibao, que se tabularon, recuerdo que era un ruso el encargado de la tabulación y de los números y todas esas cosas, no recuerdo ahora el nombre. El doctor Aguilera me comenta de esos resultados y me dice, mira, Atahualpa, estos números son totalmente diferentes a lo que hace 15 o 20 días. ¿Cómo salimos nosotros a decir que el doctor José Rafael Abinader es el que está en primer lugar ahora? Hay que medir de nuevo porque pudo haber un error en la tabulación o lo que sea, y se midió de nuevo. El Centro Económico del Cibao midió de nuevo y los resultados fueron iguales. Ganaba el doctor José Rafael Abinader, el padre de Luis Abinader, la senaduría de Santiago. Y finalmente concluimos que si esos son los resultados que se están dando, hay que darlos a conocer, con todo y el riesgo que eso implicaba, porque iban a decir que nos habían dado dinero, que habían comprado al doctor Aguilera, que eso era una triquiñuela. Y el mismo doctor Aguilera, todos teníamos la aprensión de que prácticamente el Centro Económico del Cibao se estaba jugando su prestigio con esta publicación de esta encuesta, que decía que Julián Cerulle perdía la senaduría en Santiago. Y eso era lo que más llamaba la atención. La alcaldía también la tenía, antes de esa encuesta, la tenía José Enrique Suet. Y aparecía Grullón Moronta. Imagínense ustedes cómo uno decía que Grullón Moronta le iba a ganar a José Enrique Suet, pero esos eran los números. Pues resultó tal como midió el Centro Económico del Cibao. Ganó el doctor José Rafael Abinader la senaduría por Santiago, ganó Héctor Grullón Moronta la alcaldía de Santiago. Cuando lo llamaron en horas de la noche le dijeron, doctor, usted ganó. Y dice, mire, no relaje, deje su maldito relajo. Esas fueron las palabras del doctor Grullón Moronta. Que no, que es verdad. Que no se lo creía. Entonces, ¿qué resulta? Y ahí viene lo que la extraña coincidencia histórica. El actual presidente, hijo del doctor José Rafael Abinader, el licenciado Luis Abinader, también entra en unas circunstancias que le favorecen políticamente, que es la suspensión de las elecciones en febrero, las elecciones municipales en febrero, que evidentemente favorecieron su candidatura, pero también le favoreció la separación de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana.
y lo que en un momento podía verse como una candidatura antes del proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana afectada por el partido de gobierno, resultó que la división del PLD, la suspensión de las elecciones de febrero, el apoyo de la gente de Leonel Fernández, todos esos elementos se conjugan para llevar hoy al hijo del doctor José Rafael Abinader a ser presidente de la República. Miren las jugarretas o las jugadas del destino, cuando algo está para, como dicen, cuando hay un queso para el ratón no hay nadie que se lo coma. Y esas circunstancias rodearon a estas dos personas, al hijo y al padre. ¿Por qué hago el relato de los dos? Porque justamente en esas dos elecciones ha habido un voto que no necesariamente era un voto partidista. El voto que favoreció al doctor José Rafael Abinader y a todos los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano, porque el PRD ganó 30 senadurías de 31, desde 30 y el Distrito Nacional en ese entonces, y solo el PLD ganó la senaduría de la capital con que fue secretario general del PLD de Santiago, José, Dios mío, esta mañana se me olvidó. José Rafael. No, José Rafael. José Rafael, bueno, lo diré un poquito más adelante, que fue senador por la capital, secretario general del PLD y fue embajador en Estados Unidos. Ahorita les digo el nombre. Ese voto emotivo produjo un arrase total de los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano. 30 senadurías y prácticamente todas las alcaldías del país cayeron en manos del PRD, y esto se reflejó en el año 2000, ya con el Congreso en la mano del PRD, para que Hipólito Mejía ganara las elecciones en el año 2000 frente al candidato del PLD en el poder, el licenciado Danilo Medina. Mira cómo se conjuga que justamente con el caso del presidente Luis Abinader se produce el rechazo de la población al gobierno del PLD por el tema de la corrupción y la impunidad, la división del PRD, las suspensiones del PLD, y la suspensión de las elecciones de febrero para que el hijo de José Rafael Abinader también se llegara a la presidencia de la República. Hechos que se generan de manera hasta cierto punto fortuitas y que favorecen a una persona, en este caso a dos miembros de una misma familia. Nos vamos a publicidad. Déjeme dar esta información para que, mire, oiga cuántos miembros ganó el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, 83 en la Cámara de Diputados. Bueno, miembros no, 83 diputados. Diputados, senadores 24. Y dice que obtuvo un 51.34%. Esa es la... Bueno, pero eso es en las elecciones de medio término, ¿no? 1998. En el 98, sí. Que es donde José Tomás Pérez, es que se llama. Ah, José Tomás. El que es de Santiago, de una familia de Santiago. Miren, para despedir este bloque, que ya bastante lejos nos hemos ido, pero creo que ha valido la pena para refrescar ante la nueva generación el tema de la vida y el ejercicio político del doctor José Francisco Peña Gómez y circunstancias que rodearon al Partido Revolucionario Dominicano. Voy a decir, conseguir el poema que en sus últimos momentos... Voy a decir esto. Siempre he planteado que el doctor Peña Gómez no llegó a la presidencia de la República no solo por la oposición del doctor Joaquín Balaguer. Dentro de su propio partido, el Partido Revolucionario Dominicano, le pusieron todos los obstáculos, sí. Le decían al doctor Peña Gómez que él no tenía, que la República Dominicana no estaba preparada para tener un presidente negro y con sus características, y el doctor Peña Gómez atajó para que otros enlazaran durante mucho tiempo hasta que se decidió buscar la presidencia de la República después de la división del Partido Revolucionario Dominicano, cuando se frizó aquel concordazo, una convención del PRD que terminó a sillazos y que se frizaron las siglas del PRD y salió el bloque institucional socialdemócrata, el BIS, formado por el doctor Peña Gómez, y el PRI, formado por Jacobo Magluta,
con las siglas del PRD frisadas, producto de que no se pusieron de acuerdo en esa convención. Miren, este fue el último mensaje que grabó, bueno, una partecita del último mensaje que el doctor Peña Gómez grabó ya prácticamente de despedida, muy enfermo, ya con el conocimiento pleno de cuál iba a ser su destino. Y con esto despedimos este bloque de EnQ. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón.